Fernanda Minio, que fue blanco de esta campaña realmente muy desagradable, fue secretaria de Integración Sociourbana. Y está en línea con nosotros, Fernanda, mucho gusto, a quien además no conozco, la veo por la calle y no la reconozco. Fernanda, buen día, Ernesto Tenemos te saluda, ¿cómo te va? Hola Ernesto, muy buen día, ¿cómo estás? A ver si puedes hablar un poquito más cerca del micrófono del celular porque te escucho un poquito lejos. A ver, corrámonos un poquito de toda la discusión de estos días. Contanos qué hace la Sí. Secretaría, para qué sirve, por qué se fundó, algo que la gente entienda por qué eso es importante. Bueno, la Secretaría de Integración Urbana empieza en el gobierno del PRO, a fin del gobierno del PRO, con casi nada de financiamiento, y empieza siendo una secretaría bueno, que la intención era no solamente dar respuesta a todo lo que veníamos trabajando en los barrios populares con respecto al Registro Nacional de Barrios, al RENAVAP, y bueno, se le dio sustento, pues fue una lucha por sobre todas las cosas de barrios populares, de la iglesia, de techo y de todos quienes teníamos una historia en los barrios populares y estábamos hoy, como saben, la lucha de las 3T, ¿no? El tierra, techo y trabajo. Y se dio, bueno, en ese marco, la Secretaría y al finales del 2018 se promulga la ley 27453 ya digamos, finalizando eso, bueno, y todo ese año se trabajó y abocando directamente a las obras en los barrios populares de agua, cloaca, electricidad, de todo lo que tiene que ver con las infraestructuras y los accesos, bueno, eso después con el aporte solidario de las grandes fortunas y sobre todo sobre el impuesto país en el gobierno anterior, el que formé parte como Secretaría de Estado, se financió y pudimos hacer todas las obras, las más de 1.400 obras en los barrios populares, más de obras, pero en 1.400 barrios llegamos con obras concretas más allá de las otras líneas. Fernanda, a ver, yo te voy a decir lo que yo recuerdo como periodista de todo este proceso. Yo Sí. recuerdo que todo esto empieza por un acercamiento muy raro que hubo, muy inesperado, entre Grabois y Mario Quintana, que era uno de los Sí. vicejefes de gabinete en la época de Macri. Y yo me acuerdo, ahora que vos estás contando, que Quintana estaba muy entusiasmado con esto y me dijo, mira, tengo trabajando conmigo a una persona que viene de la UTEP, o sea, de los movimientos sociales, que es una fenómena. Me habló de una mujer. ¿Eras vos? No, era Fernanda, seguramente Fernanda García Monticelli, Ah, que ella trabajó en el RENAVAP, en el armado, y bueno, tenían un pedacito que fue rodando por un montón de estamentos, como también después lo fue la SISU, y estaban armando esto a pedido de Juan, porque Juan es el del acercamiento como militante social y referente de un movimiento como es el MTE y también representante del entonces CT. Tenía estas charlas para venir armando esto que era una infraestructura, ¿no? Imagínense todas las organizaciones sociales saliendo a la vez en el 2016 en todo el país para relevar cuántos barrios populares había. o sea, eso es Yo lo creo que que ahí había, eso era el RENAVAP, es decir, las reuniones populares eso es los ubicando inicios del RENAVAP. cuánta Sí. gente había en cada villa y dónde vivía y en condiciones vivía cada uno. Sí, es eso lo que se relevó. Yo fui relevadora de mi propio barrio acá en la cava donde vivo y fue algo que al principio para mí fue, primero no había confianza, yo soy una mujer de un barrio desconfiada de por sí, además peronista, imagínense en el 2016 cómo eran mis ánimos políticos, pero bueno, me vienen a invitar los compañeros del MTE a formar parte del relevamiento de los barrios populares. Entonces, ahí yo me sumé, no solamente en ese entonces no, la política estaba lejos de mí, solamente era una militante con conciencia social, muy también reciente, porque a nosotros quienes vivimos en los barrios populares nos llega todo un poquito más tarde, hasta el entendimiento de la política. Ahora, Fernanda, contanos, bueno, entonces, ¿por qué era importante relevar los barrios populares? Hasta ese entonces no teníamos ningún dato, el INDEC no daba los datos certeros de cuántos barrios populares había, nosotros teníamos que hacer un marco para saber que era un barrio popular, a ver, algo que teníamos que decir, porque teníamos que darle un encuadre a eso, habíamos dicho que tendrían que ser 8 familias, no lo digo yo, sino que cuando salimos a relevar abocábamos a esos barrios que no tengan ni luz, ni agua potable, ni electricidad, digamos, desde la empresa, digamos, que no esté regularizada,
que sean más de 8 familias, que estén en las grandes ciudades. Bueno, eso el primer relevamiento que arrojó 4.416 barrios es ese a lo que nosotros salíamos en todo el país a relevar. Y era importante porque teníamos que crear las políticas públicas una vez que tengamos ese dato. Cuando no hay datos, es imposible crear una política. O sea, se relevaron 4.416 villas o barrios populares. Sí. ¿Y cuánta gente vivía ahí? En ese momento, más de 4 millones de personas. O sea, 4 millones de personas viviendo en lo que uno define como villas. Digamos, uno va hacia La Plata, ve la Villa Itatí de Quilmes, viviendo ahí en pasillos muy finitos, calles que muchas veces no están asfaltadas, hacinamiento, es un dato impresionante. Sin servicios, sin tener la tenencia de la tierra, ni mucho menos, y siempre muchos de ellos con peligro de desalojo, con todo lo que veíamos en ese entonces de represión. Bueno, lo vimos hasta hace poco y bueno, eso evitó que los desalojos se sigan perpetrando por una cuestión de que teníamos después del RENAVAP y después de tener la ley, la posibilidad de trabajar para regularizar esa situación. Fernanda, y hoy vos dijiste, en aquel momento eran 4 millones de personas. ¿Eso creció, se achicó? ¿Cómo se mide? No, a ver, eso nosotros obviamente teníamos que trabajar sobre ese relevamiento, sobre esa lista de barrios que teníamos. Y todo eso cuando no hay políticas que vayan mejorando la situación económica, que te permita no solamente empezar a edificar tu casa, sino tener un pasar digno. La gente obviamente se vuelca a los barrios, van creciendo en dimensión, en cantidad, y nosotros fuimos haciendo distintas actualizaciones a lo largo de los 4 años de función, y hoy terminamos con más de 6.400 barrios y más de 6 millones de personas viviendo en ellos, pero es una situación que eso no es, se hizo mal el trabajo y no, porque no era nuestra obligación, no era nuestra responsabilidad contener eso, sino que ir trabajando para muchos de los barrios más antiguos que vayan saliendo de esa situación de barrio precario y darle la posibilidad de los servicios. Un trabajo que no se agota en 4 años de gestión. Con Entiendo, pero está bien, pero hoy, está bien, pero hoy, ¿cómo calculas? ¿Hay 6 millones de personas viviendo en Villa Miseria o en barrios? Sí, aproximadamente, sí. Aproximadamente 6 millones. Decime, si podés hacer una síntesis en 1 minuto o en 2 de lo que se ha hecho desde que, por ejemplo, ayer yo escuchaba una conferencia de prensa que daba Grabois diciendo que financiaron 250.000 soluciones habitacionales, o sea, piecitas extras en casas donde había de repente 8 hermanitos viviendo en una sola pieza. ¿Qué cosas se han hecho desde ahí? Nosotros trabajamos con obras concretas por ejemplo, porque cada barrio tiene distintas, situaciones. Entonces ahí hay que presentar un proyecto y era o empezar a hacer el tendido eléctrico dentro de las casas, por ejemplo, para que las casas no se incendien, porque la empresa, obviamente, los barrios era una lucha. Creo que fue uno de los fracasos, y se puede tomar algunas cosas que no llegamos, es convencer a las empresas que había que ingresar con el servicio para hacer algo regular y que no existan los accidentes. Hicimos tendido de agua potable dentro de los barrios, pudimos hacer accesos, pudimos hacer mejoramiento de plazas, salones de usos múltiples, polideportivo, podemos ampliar jardines como también colegios, espacio de primera, de primera infancia, la posibilidad de hacer centros de salud. Lo que hablabas recién de los mejoramientos habitacionales, el programa Mi Pieza, que creo que alguna vez pudimos hacer un cruce con el programa y lo contamos porque hicimos 8 sorteos de ese programa maravilloso que le ha permitido a muchas mujeres mayores de 18 años que residían en los barrios a tener un subsidio directamente del Estado, que lo daba el ANSES, porque trabajábamos con ANSES de por medio para que llegue directamente a la mujer y poder ampliar, refaccionar, que en mejor de los casos, si tenían espacio, hacían una piecita más, pero se utilizó en la casa para mejorar desde un techo, poner puertas en lugares que nunca han tenido puerta, por ejemplo, y eso es también un programa que fue monitoreado, que fue auditado y que fue hecho con un informe maravilloso de parte de la Universidad Católica Argentina, que nos valió premios. Sí. No, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo Gravia la saluda. Hola, Gustavo. Efectivamente, sobre el tema de las obras, en una de las notas que cuestionan
el manejo del fondo, se habla de que de las 6.517 obras que se habían reportado, solo se habían realizado o se consideraban terminadas el 6%. Me gustaría saber primero si el dato es real y en caso de que el dato fuera real, si el resto está dentro de los tiempos previstos para su concreción o qué ocurrió en el medio para que esas obras no se terminaran. Bien, nosotros vos estás dando el dato de 6.400 barrios, 6.487 creo que es la última actualización porque tiene que tener todo el marco regulatorio y lo dejamos antes de finalizar la gestión. Sacan un porcentaje sobre esa cantidad de barrios. Nosotros no llegamos a todos los barrios con obras, llegamos a 1.400. Bien. Y sacan, suman mi pieza, suman los 25.000 lotes con servicios que hicimos y que estamos en proceso todavía haciendo. Estamos, digo, como yo estuviera adentro, pero como soy parte del barrio y de la militancia, digo que todavía está en proceso porque tengo la gran esperanza después de escuchar a los nuevos funcionarios de que esto va a seguir y que lo vamos a cuidar porque es algo que sinceramente transforma la vida de lo que menos tienen. Por eso ese dato reportado en algunas investigaciones o en algunos medios no es verídico. No, toman un dato mal. El dato es que hay 6.400 barrios y que ponen la obra de 6%. Las obras que nosotros llevamos 400 obras finalizadas de cero a que terminamos la gestión. Y hay más del 80% de eso que todavía está, digamos, del total el 80% de las obras están en proceso. Algunas con más del 50% ya realizado, algunas porque les falta, algunas porque empezaron con todas las dificultades y hay también licitaciones que tardan 2 meses y que hay que hacer un desembolso y que hay que auditar que eso empezó y para que se sucedan los distintos desembolsos. Eso es lo que encontró y ayer lo explicaba el nuevo funcionario del área. Entonces digo, pueden agarrar un Excel y hacer, digo, interpretarlo como quieren, pero ya a esta altura ya no sé si ya está la sentencia, o sea, cualquier número que tiren, porque después me llamaron, yo ayer estuve estos días muy entretenida, dando muchas notas periodísticas de esa nota que sacaron, porque ni siquiera tomaron el trabajo de llamar a funcionarios, no me llamen a mí, que lo llamen a Juan, porque Juan no fue funcionario, la funcionaria fui yo quienes firmaba los convenios, soy la responsable del área y Juan lo que ha hecho en esto es que una mujer de un barrio como yo que pueda encabezar ese proceso y administrativo de ese fondo que nos permitió cambiarle la realidad a muchas de las familias más pobres de la Argentina que no tienen mucha gente ni idea que existen. Entonces, digo, hay una malicia de buscar datos y usarlos, y por más que vos les des los datos, que le digas, che, mirá, tengan la delicadeza de cambiar los datos porque no son reales, lo está diciendo el gobierno actual, te lo estamos dando con todas las de la ley, porque hay datos abiertos y no es la primera auditoría. Me encantaría que sigan auditando todas las obras del Estado, y así no la cambian. Entonces digo, bueno, Fernanda, ya hay una sentencia y a veces, sí. ¿Qué tal? Jairo Estachas te saluda, ¿cómo te va? Otra crítica que se escucha en la oposición es que para avanzar con algunas obras de las que se están inscribiendo en determinados barrios, eso solamente ocurre si se contrata a una cooperativa vinculada con el espacio político de Juan Grabois. ¿Hay datos de quiénes hacen las obras? ¿Qué hay de cierto? ¿Cómo es la respuesta? Sí, ayer también me decían, que hay una auditoría, digo, no fue una auditoría, fue una nota de La Nación, o de Crónica, o de Clarín o de La Nación, que han sacado esta nota. De hecho los mismos periodistas estuvieron llamándome. No es de parte del gobierno, puede ser de parte de Caputo, que ha dicho que le inculca, lo culpa directamente a Juan, que manejó todos los recursos. Nosotros lo que hicimos es trabajar sobre la ley. La 27453 tiene como uno de los requisitos es el 25% como base de la contratación de cooperativas del sector para cuando los proyectos eran encarados desde los municipios o las provincias. O si no, nosotros conveniábamos directamente con las cooperativas. Obviamente hay lugares que no hay organización de otras de movimientos y se trabaja con los que están. ¿Y quién elige qué cooperativa, Fernanda? ¿Quién elige? No, el mismo barrio presenta, si tiene, los papeles en regla y puede trabajar, no hay una elección, vos sí, vos no. Lo que se licitan son las empresas.
las cooperativas las que van apareciendo, y si hay un trabajo hecho, que por lo general, y lo critican que no, se hicieron cordones cuneta y veredas. Es lo que más necesita un barrio, no necesita una cancha de pádel un barrio, necesita acceso, porque llueve y se quedan anegados y no pueden salir a trabajar ni al colegio. Entonces, digo, se hicieron todos esos trabajos menores, que son, digamos, que tienen las capacidades, las cooperativas del territorio, son los accesos, son las veredas, son los cordones cuneta, la posibilidad del trabajo con desagües, todos esos trabajos menores que son dentro del propio barrio, muchas veces no tienen calle, como lo decían recién, que son pasillos angostos, lo puede hacer una cooperativa nada más. Lo que pasa Pero que, eso era también Minio, auditado. en el fondo del asunto, lo que leo yo de lo que podría ser la crítica, a uno le parece absolutamente lógico que lo haga la cooperativa, porque además está brindando laburo a gente de la zona y necesitada, pero quizás lo del fondo del asunto, y por eso se lo pregunto, es, está bien, se lo doy a una cooperativa de mi sector. ¿Cuánto factura esa cooperativa? ¿Mucho más de lo que vale el trabajo que si lo hiciera otra empresa? ¿O el valor está dentro de los cánones o es más bajo? No, nosotros teníamos un preciario, que es el preciario que usaban Obras Públicas. Uh-huh. Nos basábamos por los datos también que se trabajaban en la UOCRA, se pagaban a los obreros con ese parámetro. Uh-huh. Digo, estaba todo auditado, estaba todo, porque, a ver, nosotros sabíamos qué iba a pasar una vez que termine la gestión y cuál iba a ser el flanco fácil. Claro. Para pegar, digo, por eso lo nombran a Juan, no nombran la secretaría solamente, o bueno, yo porque era la secretaria. Digo, hay un equipo maravilloso de trabajo atrás. A mí me encanta, obviamente, que yo salga a bancar esto, porque lo hice durante toda la gestión y lo hicimos tan rápido que también no dimos tiempo del trabajo que se pudo hacer en todo este tiempo, y que estaban siempre los datos transparentes y abiertos. Hoy que se agarran de eso, sabíamos, por eso teníamos todo, digo, desde la oposición. El año pasado tuvimos como 4 veces la auditoría de parte de la oposición, que la encabezaba Pichetto. Dice que hoy no encuentran esos datos, ya no es responsabilidad nuestra. Nosotros las preguntas las contestamos, los datos Fernanda, los pasamos, y hay todo un preciario. Sí. Finalmente, ¿vos vivís en el mismo lugar donde vivías antes de ser secretaria? Sí, de acá estamos hablando hoy. Estás hablando desde la Cava. Desde la Cava. No te enriqueciste en el más mínimo. Hay una nota donde dice que te compraste una camioneta del 2012. Yo te puedo decir, tengo 3 bienes de lujo, 4, digamos. Primero, una familia maravillosa que me hace súper millonaria, porque estoy contenida de todo este avance y este odio de vivir en un barrio y que te acusen de chorra. Imagínate lo que significa. Y hay gente que todavía obviamente no llegamos con las obras, que está enojada, como en muchos lugares, siendo que acá no vinieron, no pasaron, y sí, seguramente en muchos lugares no llegamos, porque es enorme la cantidad de barrios populares. Y te decía, mis bienes de lujo, que es una tele grande, como todo, y una camioneta donde entramos 6 personas que somos quienes son parte de mi familia. Pero eso lo tengo antes de la política. ¿Por qué? Mi esposo tuvo un accidente gravísimo en el 2018 y me sensibiliza mucho porque casi lo perdemos. Y es el seguro que cobró de ese accidente. Mi esposo es agente penitenciario. Uh-huh. Y yo tengo esa camioneta antes de entrar a la gestión. Entonces digo, es 2012, lo decías recién vos, de 2012, digo, la dejo muchas veces expuesta porque no la puedo poner en garage. Pero por ejemplo, el colega o la colega que hizo la nota esa, ¿te consultó la historia de esa camioneta antes de publicarlo? No, ayer estuve hablando y creo que si no se bajó la nota, hoy viene al barrio. Pero ¿sabés cuál es mi temor, Ernesto? Que por más que yo le muestre, que diga, mira, le muestre los papeles de cuándo fue adquirida, las cicatrices del cuerpo de mi esposo por la cual cobró ese seguro y me compré una camioneta que nunca antes la había tenido y que pude salir con mi familia a pasear, como cualquier hijo de vecino, y que tenía que invertir ese dinero, digo, no sea suficiente nada, porque hay una sentencia que ya uno hay una discusión por vivir en el Estado. Vos te das cuenta que con el correr de los días ya más que una sentencia es una discusión. Hay algunos que dicen una cosa, algunos que dicen otra. Lo que pasa es que hay veces que el periodismo, aún siendo impreciso, genera debates que son necesarios. En este caso es un caso de mala praxis de tal nivel de violencia. Vos no sabés la tristeza que me da hacer esta nota. Es decir, termino muy triste que vos digas, che, yo me compré esa camioneta antes de estar en la función pública porque mi marido, que es agente de servicio penitenciario, tuvo un accidente y con el seguro que compramos esa camioneta y era previo de ser funcionario. Y vuelvo a la nota, cuando yo leí lo de la camioneta, dije, pero ¿por qué alguien hace esta maldad?
¿Por qué alguien? No hay motivo de entender que alguien haga una cosa así. Pero bueno, nada, Fernanda, te agradezco. Espera que Gustavo... No, una última pregunta que va por otro lado, Sí. Miño. Dado su conocimiento del barrio habitacional La Cava, los que votaron a Milei ahí, ¿fueron muchos y usted habló con ellos y sabe cuáles fueron los argumentos que le dieron para el voto al actual presidente? No, primero no hice ese. Imagínate que tenemos obras que terminar todavía en el barrio. Sí sé porque lo han publicado muchos y hay muchos arrepentidos también. Pero creo que así como hubo en barrios populares quienes votaron al actual presidente, también hay otros de otros estratos sociales que tienen también sus justificaciones. Creo que hay un voto bronca, ¿no? Ayer lo decía Nacho Levi con una nota que le estaban haciendo, con una defensa, porque nos conocemos también, nos conocemos acá en el barrio La Cava, una vez vino a visitarme hace mucho tiempo, antes de entrar a la política también yo, y que era esto, ¿no? Era un voto bronca que se traduce. Digo, Milei es eso, es el voto desesperado de la gente que no ha encontrado en la anterior gestión y en la anterior la respuesta a su vida, digamos, económica, y que no ha encontrado trabajo y que la están perdiendo hace mucho tiempo. Entonces digo, creer que cambiando y diciendo, bueno, que sea algo distinto mientras no sean esto, y el ataque indiscriminado en los medios a quienes hoy llevamos una vida de trabajo y tenemos una trayectoria militante también como la tiene Juan, y creo que es el flanco fácil, creo que es el resultado de eso. Y yo creo que me permitan dos cosas. Me parece que tiene dos resultados. Este ataque al Fondo de Integración Urbana tiene dos respuestas. Primero, es que quieren usar ese 9% de cual se basa el financiamiento del área en algo que no sea y que no tenga los controles que tenía cuando nosotros lo utilizamos para integrar los barrios populares. Y después una disputa dentro del mismo gobierno, ¿no? Nosotros fuimos totalmente transparentes y trabajamos con todos los colores políticos. Y no hubo ningún problema. Yo digo, acá había la necesidad de que los barrios salgan adelante y que puedan tener un piso, un poquitito de dignidad y que puedan salir adelante. Eso era lo que nos movía, eso era la misión que teníamos en el Estado. Yo soy una mujer de fe, soy una profesora de catequesis que se ha interesado en la política, como me intereso por un montón de otras problemáticas dentro de mi barrio, y lo sigo haciendo el día de hoy. Eso era una misión. Nosotros no trabajamos, no somos políticos de muchos años, somos personas comunes y corrientes que tenemos distintas responsabilidades, y la mía era, si tenía un lugar en el Estado, hacer que ese dinero valga la pena, que ese dinero sea administrado, que llegue a quienes tiene que llegar, y nosotros sabíamos lo que íbamos a pasar. Por eso nuestro trabajo fue siempre así transparente y que todo el mundo pueda acceder y vean que se gastó Fernanda, ese dinero. lamentablemente te tengo que despedir porque estamos hace como 40 minutos charlando. No, te quería agradecer estos minutos y decirte que lo que se publica en los medios sobre uno genera dolor un ratito, y después la vida sigue. Y uno es quien es. Sí, tal cual. Con lo cual, no les des mucha bola, explicá lo que... Bueno, no sé, yo no soy quien para dar un consejo, pero te digo, es lo que aplico para cualquiera, porque hace tantos años que trabajo en esto que me doy cuenta. A ver, tiene el tamaño de los monstruos de la infancia, el tamaño que uno les da. Sí. Qué sé yo, con lo cual la vida sigue y uno tiene el respeto que tiene o no, por lo que uno es, no por lo que un medio diga 3 días seguidos de uno. Así que te agradezco mucho la charla, seguiremos conversando y ojalá se hagan más trabajos. Todos de muchos años, somos personas comunes y corrientes que tenemos distintas responsabilidades, y la mía era, si tenía un lugar en el Estado, hacer que ese dinero valga la pena, que ese dinero sea administrado, que llegue a quienes tiene que llegar, y nosotros sabíamos lo que íbamos a pasar. Por eso nuestro trabajo fue siempre así transparente y que todo el mundo pueda acceder y vean que se gastó Fernanda, ese dinero. lamentablemente te tengo que despedir porque estamos hace como 40 minutos charlando. No, te quería agradecer estos minutos y decirte que lo que se publica en los medios sobre uno genera dolor un ratito, y después la vida sigue. Y uno es quien es. Sí, tal cual. Con lo cual, no les des mucha bola, explicá lo que... Bueno, no sé, yo no soy quien para dar un consejo, pero te digo, es lo que aplico para cualquiera, porque hace tantos años que trabajo en esto que me doy cuenta. A ver, tiene el tamaño de los monstruos de la infancia, el tamaño que uno les da. Sí. Qué sé yo, con lo cual la vida sigue y uno tiene el respeto que tiene o no,
por lo que uno es, no por lo que un medio diga 3 días seguidos de uno. Así que te agradezco mucho la charla, seguiremos conversando y ojalá se hagan más trabajos como el que ustedes hicieron. Gracias. Ojalá, Ernesto, que tengan lindo día. Muchas gracias. Igualmente. Fernanda Minio, profesora de catequesis, casada con un ex miembro, supongo yo, del Servicio Penitenciario Federal, que se metió en política guiada por Juan Grabois, para trabajar en el tema de cómo ayudar en mínimas cosas para que las villas miserias, donde viven más de 6 millones de compatriotas, tengan, no sé, una forma de acceso que sea mejor, una piecita más, un tendido eléctrico que no se le incendie la casilla, o sea, cosas elementales que no forman parte del discurso político argentino. Es una cosa que vos decís, tenés 6 millones de personas viviendo acá, 6 millones. Escuchá cuánto se habla en el discurso periodístico, en el discurso político, en el discurso académico de este problema. Es como si estuviera, pero por debajo de la alfombra. Bueno, había alguien que se ocupaba de eso y se produjo una agresión periodística terrible sobre ella, sobre Juan Grabois, sobre la Secretaría, sobre el presupuesto, sin un dato. Y frente a eso esgrimen auditorías, documentos de la Universidad Católica Argentina, documentos del BID, declaraciones de funcionarios actuales, declaraciones de funcionarios macristas diciendo, che, eso funciona bien. Y no fue forma de parar nada de esta barbarie, porque lo que ocurrió fue barbarie. Ahora, si mañana se descubren otras cosas, yo voy a decir, che, la verdad, pasaba algo ahí que yo no vi, pero lo que se publicó hasta ahora es barbarie, no es periodismo, no tiene nada que ver. Insisto, ojalá sirva para reflexionar. 8:18, vamos a una tanda y volvemos. 89.9 Radio con Voz.